espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, sin prejuicio ni mucho juicio, para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas, porque como mujer nunca dejamos de cuestionar todo, ni mucho menos buscar, hasta encontrar cuando algo nos interesa. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mamá Periodista. Hola mamás, bienvenida al episodio número 5 de Mamá Periodista, un episodio de celebración porque esta semana estamos celebrando nuestro primer año juntas, una jornada bastante interesante, una jornada de mucha reflexión, de felicidad y también de mucho aprendizaje, así que muy contenta de poder estar otra vez con ustedes en un nuevo episodio, aprovechar obviamente este episodio para siempre agradecer a quienes han llegado hasta acá, a quienes han querido estar junto a Mamá Periodista, especialmente a esos profesionales que han querido formar parte de este proyecto y sobre todo quiero darte gracias a ti porque gracias a ti estamos acá todavía, así que una semana bien interesante, una semana donde si pueden ver las redes sociales se han dado cuenta que estamos celebrando y como hoy toca celebración, el día de hoy también toca un capítulo muy intenso, un capítulo especial donde quisimos estar con una especialista en crianza positiva. Ella nos va a explicar qué es la crianza positiva y sobre todo nos va a entregar aquellas herramientas que necesitamos, esas estrategias para poder aplicarla cuando sentimos que estamos en el caos absoluto. Así que dicho esto, comenzamos el episodio del día de hoy. Esta semana es una semana especial. Por eso el día de hoy estoy con Elisa Molina. Ella es maestra y asesora familiar. Además, es premiada como el mejor blog durante el año 2019 con su blog Educar en Calma. Y vamos a estar hablando sobre un tema que todas las mamás que estamos criando niños hoy día no sabemos en el fondo cómo aplicar. Vamos a hablar hoy día de la disciplina positiva, cuáles son los pros, los contras, si es que los hay, y sobre todo todas esas estrategias que necesitamos para poder criar a nuestros hijos bajo esta modalidad. Muy buenas, Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Mamá Periodista. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer y un honor estar aquí contigo. Genial. Elisa, cuéntanos un poco. Bueno, tú tienes bastante experiencia con niños, tienes 4 hijos, que no es menor, valiente mujer. Cuéntanos un poco qué es la disciplina positiva, porque todos hablamos de disciplina positiva, pero a veces uno cree que es como una moda. Entonces, ¿qué es en rigor la disciplina positiva? Bueno, la disciplina positiva es una metodología educativa que crean 2 mujeres, Jane Nelsen y Lynn Lott, hacia los años 80 del pasado siglo XX, basándose fundamentalmente en la psicología individual de Alfred Adler, cuyo discípulo Rudolf Dreikurs llegó a llevar a la escuela y llegó a implementar, y es lo que conocemos muchos maestros cuando estudiamos la escuela democrática de Dreikurs, pues lo que vemos son los principios de la psicología individual aplicados en el aula. Estas 2 mujeres lo que hacen es coger los principios, hacer como buenas americanas algo mucho más pragmático, ¿no? Mucho más dinámico, y lo que hacen es empezar una serie de talleres con familias al principio para ver cuáles eran los retos que tenían las familias y cómo podíamos mejorar la convivencia y las relaciones familiares. La cuestión es que desde los años 80 no han parado de hacer talleres y de hecho fíjate que estamos en el 2020, que ahora es como que está súper de moda mundialmente, pero claro, estamos hablando de que llevan 40 años y que Alfred Adler habló hace 100. O sea, Alfred Adler fue de las primeras personas que dijo que para educar a un niño no era necesario faltarle al respeto. De hecho, los niños lo que necesitan precisamente es que se les trate con dignidad y con respeto mutuo. Y fue de los primeros en abogar por este respeto hacia la infancia. Digo de los primeros
porque además es que este año se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Alfred Adler y también de María Montessori, que ambos nacieron en 1870 y se celebra, se conmemora estas dos personas que han sido fundamentales en la mirada hacia la infancia, ¿no? Totalmente diferente a la que históricamente veníamos trayendo. Y tú recién mencionabas que el tema de Lisa Montessori, ¿qué relación tiene? ¿Es lo mismo? Porque a veces hay como una confusión de que se cree que es como Montessori y disciplina positiva son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia o esto es un mito? Explícanos un poco. No sé de dónde ha podido salir que disciplina positiva y Montessori es lo mismo. No es lo mismo, son cosas diferentes, sin embargo sí que es verdad que se complementan muy bien. Pensemos que la mirada de María Montessori hacia la infancia era de un respeto absoluto y maravilloso. De hecho, ella teorizó muchas etapas y periodos sensibles que vio en los niños a través de la observación, como buena científica que era. Y Alfred Adler no creó la disciplina positiva. Lo que hizo fue fundar la psicología adleriana, la psicología individual, y la disciplina positiva nació años más tarde de la mano de estas dos mujeres que he comentado antes, ¿no? Jane Nelsen y Lynn Lott. Y es verdad que se complementan muy bien porque la mirada es muy similar en cuanto hay que respetar mucho a la infancia. Pero bueno, Montessori tiene unos pilares interesantes, ¿no? Ese ambiente preparado, esa mente absorbente que tienen los niños, ese adulto que tiene que cambiar y tiene que trabajarse a sí mismo. Y disciplina positiva, bueno, pues es complementario, pero no es lo mismo. Cada uno tiene sus piezas. En Montessori hay materiales que, si bien si lo queremos llevar a nuestra casa y empezar a hacer Montessori en casa, no serían imprescindibles. Y en disciplina positiva es algo mucho más pragmático, mucho más de cambiar tú mismo con herramientas quizá un poco más sencillas que una profundización tan compleja como es la formación Montessori, ¿no? Que requiere de un poquito más de tiempo. Elisa, ¿y cuándo cambiamos esta mentalidad de respeto, de dignidad a nuestros niños y convertimos en normalidad esa actitud de superioridad que a veces tenemos los adultos con los niños y que no sabemos cómo controlar, porque es algo a veces que viene innato, porque lo aprendimos de nuestros papás, lo aprendimos de nuestros abuelos? Entonces, ¿en qué momento llegamos a esto, por decirlo de alguna manera, no? Pues piensa que históricamente hablando siempre se ha tratado a los niños pues de una forma donde no eran perfectos. O sea, es como siempre se ha mirado a la infancia como ese periodo imperfecto, ¿no? Y tenían que pasar por la infancia hasta llegar a la perfección que era el mundo adulto. De hecho, el maltrato hacia los niños hay en muchos países donde sigue estando sin penalizar, abusos sexuales, abusos físicos. A ver, si haces un recorrido histórico, tú ves como en Esparta a los niños, en cuanto podían detectar cualquier tipo los tiraban por el barranco. Roma, Grecia, han sido grandes maltratados, ¿no? El trabajo infantil es que sigue estando lamentablemente en muchos países. O sea, niños mineros que pasaban a las minas donde no cabían en los cuerpos de los adultos seguían pasando hace no tanto tiempo. Entonces, es verdad que históricamente hablando traemos una historia muy pesada, ¿no? Está sobre nuestra espalda, es una losa y hay que librarse de ella. Lo que pasa es que cuando tú has vivido en esa verticalidad donde quien es el que sabe es el adulto, quien es el que vale es el adulto, quien es el que tiene poder es el adulto, pues claro, cuesta, ¿no?, quitarse todo eso, porque además parece que estamos deseando a ser mayores para decir, ahora ya soy yo quien gana, ¿no? Soy yo la que sabe, soy yo quien tiene que enseñar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay una parte importante que es la humildad. Hay una parte importante que es quitarse el ego, ¿no? Este ego más malo, ¿no? Más maquiavélico, ¿no? De yo sé todo. Y dejarse un poco conquistar por esta mirada tan pura que tienen los niños, tan limpia, y también leer, ¿no?, a grandes personas pues como Adler, Montessori. Hay un montón de personas que llevan abogando por el respeto a la infancia desde hace mucho tiempo, porque además nos hemos dado cuenta, ¿no?,
de que según tratemos a la infancia esto va a tener repercusiones en su mundo adulto, ¿no? Los niños de hoy son los adultos del mañana y es verdad que hay que trabajar por el mañana, pero tenemos que empezar hoy. Entonces, bueno, yo creo que es importante y es interesante que dejemos de ver que no sabemos tanto, que los niños hay cosas que van a tener que aprender, claro que sí, pero a través de nuestro ejemplo, sin duda. Entonces, bueno, si nos hacemos una idea de qué características me gustaría que tuviera mi hijo o mi hija cuando sea mayor, cuando sea padre o madre, bueno, pues quizá podemos hacer un buen listado, ¿no? Pues me gustaría que fueran pues, una buena persona, que sea trabajador, que tenga gusto por el aprendizaje, que sea lector, deportista, lo que tú quieras, ¿no? Solidario, empático, aquí puedes pedir lo que tú quieras. Pero si tú quieres todas estas cosas, ¿cuándo las vas a trabajar? Claro. Los martes y los jueves. No podemos empezar. Claro que no. Y para hacer ese cambio de mentalidad tenemos que conocer un poco cuáles son los principios de la crianza positiva. Entonces me gustaría que quizás nos pudiera explicar un poco en qué se basa esta disciplina positiva. Porque a veces se cree, por ejemplo, que no hay límites. Eso también me gustaría que lo aclararas, obviamente. Pero ¿cuáles son estos principios, en el fondo, que son la base, en el fondo, de esta manera de criar a nuestros niños? Pues mira, en disciplina positiva la verdad es que tenemos la enorme ventaja de que tampoco tenemos muchísimos principios que tengamos que memorizar o que tengamos que... No, son cosas bastante sencillas. Todo tiene de una lógica aplastante, entonces es todo bastante sencillo. Tenemos 5 grandes principios en disciplina positiva. El primero de ellos es que es amable y firme a la vez. Y esto, que lo digo riendo porque es complicado luego de llevar a la práctica, significa que tenemos que tener una firmeza amable. Es decir, hay que tener orden, hay que tener límites, hay que tener libertad, hay que ser educado y con estas cosas conseguimos que haya respeto mutuo. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros como adultos respetamos al niño, el niño nos respeta a nosotros y además vamos a respetar la situación particular que estamos viviendo en este momento, que va a ser diferente a otro momento porque la situación será diferente. Entonces, es verdad que esta firmeza amable o esto de ser amable y firme a la vez da bastante estabilidad. Pero tengo que decir que no siempre es sencillo porque hemos vivido dando como un movimiento pendulante, ¿vale? Por una parte está la parte de la firmeza o del autoritarismo, no está más relacionada con la parte más autoritaria. Y luego está la parte de la amabilidad que está más relacionado con la parte de la permisividad. Entonces, en muchas ocasiones somos muy amables y terminamos odiándonos a nosotros mismos y entonces para contrarrestar pues empezamos a ser súper amables con los niños, a ceder ante todo lo que ellos quieren y terminamos faltándonos el respeto hacia nosotros, aunque indirectamente también se la faltamos a nuestros hijos, y terminamos odiando a nuestros hijos, porque de repente es que está buscándome las cosquillas y hasta que no me pongo firme no para. Por eso digo que ser amable y firme a la vez en cada acto educativo que tenemos con nuestros hijos es complicado, es un arte y hay que practicar. Pero practicando se consigue, ¿vale? Ese es el primero de los principios. El segundo es que se basa en la conexión y en el significado. Lo que tiene que garantizar siempre cualquier herramienta, cualquier estrategia, cualquier mirada que hagamos hacia la infancia es que genere conexión con nuestros hijos y que ellos sientan que son importantes, que pertenecen a esta familia, a este grupo, clase, colegio, comunidad de vecinos, equipo de fútbol, lo que sea, y que además ellos pueden contribuir. Y esta parte es súper importante, porque en general los papás y las mamás somos expertos en demostrar a nuestros hijos que son importantes y que son muy queridos, ¿no? Lo que cubriría la parte de la pertenencia. Pero lo de que contribuyan ya nos cuesta un poco más. A veces porque están aprendiendo y nosotros somos más rápidos y entonces intentamos hacerlo nosotros por ellos, ¿no? Como que no sufran. Y otras veces porque a veces les quitamos simplemente el turno de palabra, ¿no? Bueno, ¿tú qué vas a saber? Entonces, es importante que ellos participen. Y en la medida en la que sienten que hay pertenencia, es decir, que son queridos, que son valorados, que pueden aportar, también contribuyen.
Y esto hace que ese sentimiento social del que hablaba Alfred